Listo. Bueno, la vez pasada estuvimos revisando la parte ya de la economía ya tratada o concebida como una ciencia social y les mencionaba que la economía la podemos dividir en dos grandes ramas o en dos grandes grupos. Y por un lado tenemos lo que sería la economía positiva, que se va a dedicar, va a ser, digamos, la parte, dirían algunos, más científica o más rigurosa de la economía, porque es la que se va a encargar de describir o tratar de describir la realidad a partir de todos los hechos que observa. Va a requerir mucho de la aplicación de matemáticas y de la estadística en específico. Y a partir de toda esa descripción o concepción que se va a tener de la realidad, del comportamiento humano, pues se empiezan a generar teorías, se crean algunas leyes y digamos que esto sería la parte teórica de la economía, que justamente este curso, como el del semestre que entra, pues están más enfocados, más cargados justamente hacia esta parte, hacia la economía positiva. Y bueno, esta economía positiva o esta teoría económica se va también a dividir a su vez en lo que se conoce como la micro y la macroeconomía, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Retomando entonces la otra rama de la economía, pues consiste en lo que se conoce como la economía normativa y esa parte nos dicen los autores, dicen, bueno, la economía normativa es lo que debiera ser. Ya hablando en términos más entendibles, pues podemos decir que la economía normativa va a corresponder sobre todo ya a la aplicación de la teoría, o sea, ya la teoría económica trató de explicar cómo funciona y en el lado entonces de la economía aplicada vemos justamente la aplicación y en algunos casos podríamos decir que la comprobación justamente de esa teoría, ¿no? O sea, de un lado se hace la teoría, del otro lado se aplica y se tiene que hacer obviamente un estudio, una retroalimentación para ver si efectivamente lo que decía la teoría era cierto y si no se cumplió, entonces, ¿por qué razones no se cumplió? Igual, yo les comentaba que esta parte de la economía normativa por lo general está más enfocada ya a instituciones, sobre todo instituciones gubernamentales, no quiere decir que sea única de ellos, pero por lo general estas instituciones, como podrían ser la propia Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, que es una institución desregularizada, pues ellos se van a dedicar justamente a tratar de aplicar esa política económica basada obviamente en los fundamentos de la teoría económica y también van a tener que dar una revisión para ver qué tan efectiva es la aplicación justamente de la teoría. ¿Hasta aquí alguna duda en esta división de la economía? Ok. Vamos entonces a ver unos ejemplos en donde se utiliza economía positiva y economía normativa poniendo un mismo caso. Ahorita lo revisamos. Tenemos, por ejemplo, este caso 1 que nos dice el subsidio al precio de la tortilla. Nosotros hoy en día sabemos que la tortilla es un alimento básico de la comida mexicana. O sea, la mayoría de las familias en México comen o comemos tortilla y pues muchos de manera diaria, ¿no? Es por eso que esta comida se vuelve tan importante. También es cierto que al ser un alimento
tan utilizado, pues el gobierno tiene que intervenir de cierta manera para tratar de mantener el precio de la tortilla a un nivel que pueda ser accesible tanto para las clases altas como para las clases más bajas. ¿Por qué? Porque, bueno, les repito esto, la tortilla es un alimento indispensable en la gastronomía mexicana, ¿no? En la comida diaria de los mexicanos. Ok, más adelante vamos a hablar justamente de qué es un subsidio, pero creo que a todos nos queda claro ese concepto, ¿no? O más o menos tenemos noción de lo que es ese concepto. Digo, más adelante lo vamos a ver en esta misma sesión, pero lo mencionamos, ¿no? Ok, entonces el caso es justamente ese subsidio y nosotros tendríamos las distintas posiciones que acepta, o más bien que toma tanto la economía positiva como la economía normativa. Si nosotros nos vamos a lo que sería la parte pura de la ciencia, nos diría los estudiosos, o nos dicen los estudiosos de la economía positiva, que cuando participe el gobierno en los procesos económicos, pues lo que va a generar van a ser perturbaciones o modificaciones en el precio real de los productos y también en el ingreso de las personas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, el gobierno está interviniendo para que el precio de la tortilla se mantenga más bajo de lo que realmente debiera de ser. Hoy en día vemos que el precio de las tortillas en una tortillería normal eh, anda oscilando entre los 18 y los 20 pesos. Y para muchos puede ser un precio excesivo, pero la realidad es que incluso si el gobierno no interviniera en ponerle ese freno y se dejara a lo que se conoce a las libres fuerzas del mercado, o sea, al precio que los productores quisieran ponerle a la tortilla o necesitaran ponerle a la tortilla para generar cierta ganancia, pues muy probablemente estaríamos hablando que el precio de la tortilla podría estar rondando entre los 25 y los 30 pesos, ¿no? Entonces la economía positiva no ve como que con muy buenos ojos, para decirlo de una forma muy sencilla, que el gobierno esté participando justamente en ese precio de la tortilla, en ponerle un tope, porque no estaría mostrando el precio real de ese producto. Y en consecuencia nos dice, bueno, si el producto se vuelve relativamente más barato, quiere decir entonces que las personas, sus ingresos que tienen, realmente les van a rendir más. Y ese exceso que pudieran llegar a tener las personas, pues lo que va a generar es que lo gasten en otras cosas que a lo mejor no iban a necesitar. Por ejemplo, les repito, si el precio de la tortilla está ahorita en 20 pesos con subsidio, pero debiera estar en 30, lo que nos dice la economía positiva es esa diferencia, esos 10 pesos que no están gastando por un precio real de la tortilla, esos 10 pesos la gente los destina a otras cosas que a lo mejor no necesita, ¿no? Y eso genera perturbaciones y eso no nos permite tener un buen estudio de lo que está sucediendo en la economía, en el país, ¿no? Por otro lado, la economía normativa, que es un poco más de juicios de valor, nos dice que el subsidio al precio de la tortilla va a consistir en ofrecer un producto que es de consumo primario a un precio menor del real, pero gracias a eso es que familias de escasos recursos van a poder tener una mejor alimentación. O sea, la economía normativa, partiendo de esa parte de juicios de valor, considera que es importante hacer esa modificación o intervenir de esa manera porque las familias requieren la tortilla y la tortilla, bien que mal, van a dar nutrientes o van a contribuir a que la gente esté mejor alimentada que si no pudiera tener acceso
a las tortillas, en este caso, ¿no? No sé si queda alguna duda, si queda, si se comprende este debate que se tiene entre las áreas de la economía. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver otro caso. También tiene que ver, el caso 2 tiene que ver con lo que es el impuesto a los refrescos. Vamos a ver cómo serían esas posiciones. La economía positiva nos va a decir que entonces ese impuesto que se le pone hoy en día a los refrescos va a permitir al propio gobierno tener mayores ingresos. Nosotros sabemos que los gobiernos hoy en día dependen de la recaudación fiscal, o sea, de todos los impuestos que van a estar recibiendo por parte de los contribuyentes o de la población en general, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, existe el IVA, existe el ISR, existen distintos impuestos, existe este impuesto a los refrescos, y justamente esos impuestos pues van a parar a las arcas del gobierno. Entonces, la economía positiva nos diría, bueno, pues ese impuesto va a convenirle al gobierno porque le va a generar mayores ingresos y ese incremento de ingresos que va a tener o ese incremento extraordinario, pues lo va a poder destinar a programas sociales o lo va a poder destinar a personas que lo requieran, pero además va a dar un efecto benéfico para las personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque las personas de bajos recursos se van a ver en la necesidad de limitar su consumo. O sea, si antes un refresco costaba 10 pesos, estamos hablando de una persona que gana el salario mínimo. Si un refresco antes le costaba 10 y ahora con el impuesto le vale 15, pues ya no va a ser tan fácil poder estar comprando refrescos, ¿no? Y entonces esas personas van a tener que verse en la necesidad de consumir bebidas más saludables, tomando en cuenta que los refrescos pues no son bebidas de lo más saludable, ¿no? Sabemos que los refrescos pues, por ejemplo, los refrescos normales han generado grandes problemas de obesidad en la población mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues se podría decir que este impuesto, pues justamente va a desincentivar a estas personas a estar consumiendo y los va a obligar a tener que buscar lo que la vez pasada llamábamos sustitutos, ¿no? Entonces, la gente ahora va a tener que comprarse un agua natural o va a tener que hacer agua de fruta que en comparación pues es más sana, entenderíamos que un refresco, ¿no? Y si nosotros logramos tener una población más sana, pues incluso aquel dinero que el gobierno destina para programas de control y tratamiento de diabetes y obesidad, pues se iría reduciendo. Sabemos que, bueno, pues los problemas de diabetes y obesidad en México son ya el tercer lugar de causas de muerte, ¿no? Entonces es muy importante tratar de reducir esas cifras de diabetes y de obesidad en en los mexicanos, ¿no? Y si lo vemos desde un punto, digámosle, muy objetivo, como debería de ser la economía positiva, bueno, pues esas serían las ventajas que encontraríamos. Mientras que en la economía normativa, pues nos dice que realmente las personas pobres son las que van a estar marginadas a consumir un producto que es pues uno de los productos más favoritos, ¿no? O sea, de su alimentación diaria. Se sabe que las personas de más bajos recursos son las personas que más consumen este tipo de bebidas. Y ¿qué se estaría haciendo? Pues se les estaría quitando algo que ya podríamos decir es una forma muy cultural
de las personas de bajos recursos. ¿Por qué está destinado a personas de bajos recursos? Porque por lo general las personas de altos recursos, o sea, sí llegan a consumir refrescos, pero muchas de ellas ahorita, algunas tienen la moda, por decirlo de alguna forma, de estar consumiendo café en ciertas cafeterías o de tomar agua o de consumir algún otro tipo de bebidas, ¿no? Estar consumiendo agua importada de Islandia, de Francia, ¿sí? Ahorita esa es la diferencia. Y las personas de bajos recursos, por ejemplo, un caso común es aquellas personas que se dedican a la albañilería, pues es muy sabido que los albañiles consumen grandes cantidades de Pepsi o de Coca, dado que es una fuente de energía para estas personas. Como no les alcanza para comprar carne, una forma de sustituir esa necesidad calórica que requieren la hacen a partir de estar consumiendo Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿no? Y la normal, la que tiene grandes cantidades de azúcar, porque es lo que les va a permitir continuar con esos trabajos tan pesados. Ok, ¿hasta aquí alguna duda que tengan, un comentario que quieran hacer? Ok, bueno, entonces vamos a avanzar y vamos a entrar un poquito más en detalle en cómo se van dividiendo estas partes de la economía. Tenemos primeramente que la economía descriptiva pertenece a la parte de la economía positiva y pues se va a basar justamente en la observación, en tratar de buscar y describir fenómenos, acontecimientos económicos, su desarrollo y qué implicaciones va a tener. Por lo general, esta economía descriptiva va a ir muy de la mano de lo que se conoce como estadística descriptiva. O sea, es la razón por la cual los economistas tienen que estar buscando bases de datos para tratar de entender a partir de los datos que se encuentran cuáles han sido los comportamientos de las personas ante ciertos hechos, ante ciertos comportamientos. ¿Sale? Esta parte de la economía descriptiva, como el nombre lo dice, lo primero que va a buscar es tratar de describir cómo es la realidad. O sea, ni es buena ni es mala, no tiene nada. Y ya que la pueda describir, entonces podrá dar un siguiente paso y tratar de dar algún tipo de conclusiones. Pero en esta primera parte, les digo, solamente es describir cómo están ocurriendo las cosas y por qué están ocurriendo las cosas o los fenómenos que nosotros pudiéramos encontrar, ¿no? Eh, ya que tenemos esa descripción de la realidad, ya que se tomaron ciertos datos, ya que se supo cómo era un comportamiento, pues entonces el siguiente paso es justamente realizar el análisis económico y empezar a tratar de formular teorías económicas, ¿no? Ya la teoría económica, bueno, pues lo que busca es apegarse más al método científico, pero al de las ciencias duras. O sea, la economía siempre ha tratado de generar leyes, ¿no? No quedarse solamente en las teorías y lo que va a tratar de hacer es lo que se le conoce como la construcción de modelos económicos que nos van a decir cómo es que está funcionando una economía, que puede ser desde el comportamiento de consumo de una persona o cómo funciona una empresa hasta cuestiones más grandes que pudiera ser cómo funciona una región, una localidad, un país, o hoy en día un bloque de países, ¿no? Y
esta teoría económica lo que va a buscar es apegarse mucho, sobre todo a, a la ciencia matemática, y a partir de las matemáticas que está retomando para darle mayor fuerza a lo que se está diciendo, mayor veracidad a lo que se está diciendo, va a poder crear entonces leyes o lo que se conocen como axiomas, que los axiomas no son otra cosa más que hechos dados que permiten que la teoría se sustente. Eh, y esos hechos son hechos que deben de ser irrefutables, ¿sale? Y dependiendo entonces de las leyes y los axiomas que utilice, pues nosotros vamos todavía a poder dividir esa teoría económica en lo que se conoce como microeconomía o en lo que se conoce como macroeconomía. Ahora bien, ¿qué es la micro y qué es la macroeconomía? La microeconomía va a consistir justamente en el estudio de los individuos, del comportamiento de los individuos, bueno, el comportamiento económico de los individuos, y también de su contraparte, el comportamiento económico de las empresas. O dicho de otra forma, va a tratar de basarse en el comportamiento de un consumidor, de una persona que está solicitando bienes y servicios, versus el comportamiento del productor, aquella empresa o aquella persona, ustedes lo quieran entender, que tiene la capacidad de ofrecer esos bienes y servicios que el consumidor le está demandando. Esa teoría es lo que abarcaría en sí el estudio de la microeconomía. Ya de ahí, bueno, pues pueden partir distintos estudios, pero todos van justamente en esa relación entre consumidor y productor. Mientras que en la macroeconomía se va a encargar de analizar el comportamiento ya de toda una nación o de toda una región. Ya estaríamos hablando entonces de un conjunto, de un grupo ya de personas muchísimo más grandes, como pudiera ser un país. O sea, cómo funciona un país con respecto a otro país, cómo funcionan los países, no sé, por ejemplo, México, que es productor de alimentos, de tomate, de materias primas, cómo funciona o cuál es su relación, por ejemplo, con Estados Unidos, que es su máximo consumidor de todas las exportaciones mexicanas. Sabemos que la mayoría de las exportaciones mexicanas, pues, van hacia Estados Unidos, ¿no? Y la macroeconomía se va a encargar justamente de ver cómo es esa relación. Incluso podríamos hablar en un nivel un poquito más bajo o intermedio. También se pueden hacer estudios de cómo es la relación, por ejemplo, entre estados, aquí hablando del propio país, ¿no? O sea, cómo es la relación, por ejemplo, de la Ciudad de México, que es una gran metrópoli que concentra muchísima gente, que consume muchísimo, con el resto de los estados que le van a estar dando suministros, sobre todo suministros de comida, o de algunas materias primas. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? Ok, ya avanzamos entonces. Eh, ahora bien, nosotros viendo la parte de ahora de la economía normativa, ¿perdón? Ok, creo que le dio nomás el micrófono. Bueno, hablando de la economía normativa, tenemos que esta va a dividirse o va a constar de la política económica y o la economía aplicada.
En este caso, la política económica, como ya les he venido mencionando, va a ser justamente donde se ejecutan las leyes, los principios, los modelos económicos que van a buscar el correcto funcionamiento económico de alguna región o de algún país, ¿no? Digamos, como ya les había mencionado también, que ya en la política económica o en la economía aplicada es donde se va justamente a aplicar esa teoría económica que ya se analizó y ya se supervisó y ya se validó en el área de la teoría económica de la economía positiva. Y se va a ver qué tan viable, qué tan cierto es algo que se escribió en papel al momento de aplicarlo ya para el día a día, por ejemplo, de una nación. En el caso, por ejemplo, de nosotros de México, pues la política económica la van a aplicar aquellas autoridades o aquellas instituciones que van a estar dedicadas a ello. Y podemos destacar tres grandes autoridades dentro del gobierno federal. La primera es la que se conoce como la autoridad monetaria, que en el caso de México corresponde al Banco de México, también llamado Banjico. La autoridad fiscal, que es la que se va a encargar justamente de todos los impuestos, de recaudar todos los impuestos, de recaudar todos los ingresos de la nación, va a corresponder a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son los que cobran los impuestos a nivel federal. Y una tercera autoridad que está presente en el gobierno y que realmente es quien establece cómo quiere que sea la política económica es justamente la presidencia de la nación. Nosotros sabemos que cada que entra un gobierno, estos gobiernos siempre traen, o al menos traen visualizado una idea de política económica, ¿no? Siempre cuando se está haciendo campaña, pues lo que tratan o lo que deberían de intentar decir al pueblo es cómo van a trabajar, ¿no? Bueno, pues yo me voy a dedicar a al, a incentivar el petróleo o yo me voy a dedicar a incentivar la industria, no sé, de la informática, bueno, todo lo que tiene que ver con sistemas, o vamos a incentivar la industria automotriz, o vamos a combatir la pobreza, o, ¿sale? Esa es la política económica que trae la presidencia. Y de acuerdo a esa idea que trae la presidencia, pues tanto la autoridad monetaria, que es el Banco de México, como la autoridad fiscal, van a tener que ponerse de acuerdo y ajustar sus propias políticas para tratar de hacer cumplir el objetivo principal que tiene la presidencia, cumplir con la política económica. Es cierto que en el caso de México, el Banco de México es una institución autónoma, o sea, esa autonomía lo que le permite es no depender directamente del gobierno federal ni de las opiniones del propio gobierno federal. Y lo que van a estar haciendo, eso sí, siempre van a estar haciendo, es tener constante comunicación con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda, para ver cuáles son sus objetivos y desde su trinchera, decirlo de alguna manera, pues ellos tratar de adoptar la política monetaria justamente para que se adecue y la economía empiece a cumplir con esos objetivos. No sé si queda claro. Sí, pero tengo una duda, profe. Sí, ¿Y nuestros impuestos son parte de la autoridad de Hacienda o de la presidencia? ok. Hacienda es quien lo recauda en los impuestos federales.
porque tenemos impuestos locales. Para los impuestos locales, cada estado tiene su tesorería. Por ejemplo, el predial es un impuesto local, pero el IVA, el ISR, estos impuestos a los refrescos, todo eso, son impuestos federales y llegan a digamos que la Secretaría de Hacienda es como la caja, ¿no? Es a donde llega todo el dinero que se recauda, el TUA de los aeropuertos, todos los impuestos federales van a dar a las arcas de Hacienda y a partir de ese dinero que se recauda, igual lo que les comentaba del petróleo, ¿no? El petróleo a Pemex le cobran grandes impuestos y esos impuestos que se le cobran a Pemex por la producción del petróleo también van a dar a las arcas o a las cuentas de la Secretaría de Hacienda. Y ya a partir de ese dinero que se tiene, bueno, pues entonces ya Presidencia dice, ok, tenemos tanto dinero, lo vamos a destinar o a utilizar de esta forma, o a veces la propia Secretaría de Hacienda, pues le propone ciertas formas para llegar a los objetivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta presidencia tiene mucho el lema de primero los pobres. Nosotros entenderíamos o deberíamos de entender que una forma en la cual Hacienda podría darle preferencia a los pobres es cobrarles menos impuestos, por ejemplo, ¿no? Y en el caso del Banco de México, ellos que son los que tienen que ver justamente con la emisión del dinero, son los que, si ustedes observan un billete, el billete ahí dice Banco de México, ¿no? Quiere decir que ese billete lo emitió el Banco de México. Ellos controlan los billetes y monedas que están en circulación, pero también controlan la tasa de interés. Entonces, si es primero los pobres y una de las políticas del gobierno fuera, digo, porque no lo conozco muy a detalle, pero si uno de esos fuera, por ejemplo, que los pobres tuvieran acceso a créditos más baratos, pues el Banco de México lo que haría es justamente bajar la tasa de interés para que este grupo de personas puedan tener acceso a algún tipo de crédito, ¿no? De crédito productivo, entiéndase, de que pudieran crear un nuevo negocio. Eso es algo que a mí se me ocurre. Yo, la verdad, no he revisado a detalle cuáles son los objetivos de presidencia y cómo los va a atacar, pero más o menos por ahí sería un ejemplo. No sé si queda claro. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, digo, en sí todas las instituciones, o lo conocemos nosotros como secretarías de gobierno, van a estar aplicando de alguna manera o tratando de cumplir de alguna manera con la política de presidencia. Nosotros debemos entender a presidencia pues como la cabeza, ¿no? Y también, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación también ahí llega a interactuar, pero podríamos decir que los grandes brazos que van a aplicar la política económica, al menos en México, pues serían estos tres, ¿no? Presidencia como la cabeza y Banjico y la Secretaría de Hacienda como los brazos que van a buscar hacer o aplicar estas políticas, entendiendo que tanto la Secretaría de Hacienda como Banjico están fundamentados en algún tipo de teoría económica, o sea, no lo van a hacer, al menos en el papel, no lo van a hacer de forma de ocurrencia, sino de una forma justificada, ¿no? Eso, bueno, ya se verá más adelante. Yo creo que el siguiente curso es cuando lo podrán ver a más detalle. ¿Queda alguna duda? Ok, avanzamos entonces. Retomando entonces, ahora sí, la microeconomía, pues vamos a ver que la microeconomía va a surgir justamente a partir de la publicación del libro de Adam Smith, conocido como Las riquezas de las naciones,
¿Por qué? Porque Adam Smith lo que va a hacer, eso bueno, lo vamos a ver más adelante, yo sé que los tengo en vilo de ver todo lo que va a suceder, pero Adam Smith lo que hace en su estudio es revisar cómo están funcionando los talleres de ese tiempo ahí en Reino Unido. Y justamente va a ver que influye mucho el comportamiento entre los individuos. Entonces, bueno, pues a partir de analizar ciertas empresas, Adam Smith puede o le permite a Adam Smith poder entender cómo funciona una economía ya en un país. Digamos que Adam Smith lo que hace es que describe cómo son los procesos productivos, cómo se elaboran ahora los productos, cómo ya son más elaborados esos productos y más, digamos, en una producción en serie, más estandarizados en comparación como se venía haciendo antes, cuando antes el alfarero, pues era la misma persona la que, no sé, conseguía el barro y le daba forma y lo metía al horno y lo pintaba. Ya con la revolución industrial, que es lo que está revisando Adam Smith, él empieza a darse cuenta que ya pueden interactuar distintos tipos de personas y al haber una persona que, por ejemplo, prepare el barro, otra persona que pinte y otra persona que meta al horno para generar esa vasija, pues las vasijas van siendo o se van generando vasijas de forma más rápida y además, digámosle, más iguales, ¿no? O sea, ya no hay tanta diferencia entre los productos que se crean. Además de que ya también está la incorporación de las máquinas. Pero eh, en sí la microeconomía ya se va a formalizar a partir de otro economista llamado Alfred Marshall, que él, tanto Marshall como también otro economista de apellido Balras, sí, Balras, perdón, es que se me olvidó el nombre, ellos dicen, ok, ya sabemos cómo funciona, pero necesitamos formalizarlo. Esto le falta como que matemáticas con la intención de volverlo más una ciencia dura. Además, en los tiempos ya de Marshall y de este Balras, pues ya, afortunadamente para ellos, ya se descubrieron las integrales y las derivadas, ¿no? Entonces dicen, bueno, parece ser que sí le podemos meter matemáticas a nuestros estudios y eso lo entendemos como la formalización de la economía ya como una ciencia. A partir de esta formalización, entonces podemos decir que la microeconomía se va a dedicar a revisar el comportamiento y las relaciones de los agentes, bueno, lo que se conoce como agentes económicos individuales, que no es otra cosa que la relación entre las familias y las empresas, entendiendo a las familias como el grupo de personas que tienen un mismo fin de consumo contra las empresas que obviamente son aquellos proveedores, ¿no? de estos bienes y servicios. Y también, pues, van a estar revisando o investigando en qué tipos de mercados operan. ¿A qué me refiero con mercado? ¿O a qué se refiere esto de mercados? Se refiere a que vamos a revisar qué tanto poder van teniendo ya sean las familias con ese poder de compra, si es más fuerte el poder de compra de una familia o es más fuerte el poder de venta de una empresa, ¿no? Y a partir de esos poderes que tienen ambas partes, podemos hablar de mercados, por ejemplo, de monopolios, donde la empresa es el único productor y al ser el único productor tiene gran poder que puede incluso estipular cuál va a ser el precio de venta, o el caso extremo donde las familias o existe alguien que tiene un poder de compra tan grande
entonces ellos son los que van a estar estipulando cuál es el precio de los bienes y los servicios, que ya el caso extremo es lo que nosotros conocemos como un monopsomio, o sea, aquel que compra toda la producción, ¿sale? Y en ese caso podríamos entender a los mercados, obviamente pasando por todos sus matices, como puede ser el óptimo, que se conoce como la competencia perfecta, que bueno, ya lo veremos más adelante. A partir de este estudio, entonces, lo que se va a buscar justamente es tratar de predecir cuál va a ser el comportamiento de consumidores y productores, entendiendo a los consumidores como los compradores y a los productores como los vendedores u oferentes de esos bienes y servicios. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? No, profe. No, Ok, en este curso nos vamos, bueno, más bien este curso justamente se queda hasta este estudio, hasta el estudio de la microeconomía. El curso siguiente va a enfocarse justamente a la macro, que ahorita es lo que vamos a ver, de qué trata la macroeconomía. Bueno, antes de pasar, vamos a ver algunos de los temas que estudia la microeconomía. ¿Qué puede ser? ¿Cuál es la producción de una fábrica? ¿Cómo va a variar el precio o cómo cuando más bien varía el precio de de la gasolina, existen otros impactos? Nosotros sabemos que la gasolina es un bien, al menos aquí en México, que es detonador de el precio de otros productos, aunque parecieran muy alejados. ¿Por qué? Porque la gasolina es lo que se necesita sobre todo para los medios de transporte terrestres, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, que en sí no es una localidad que sea autosuficiente en cuestión de alimentos, por ejemplo, perdón, sabemos que muchos de esos alimentos pues vienen de Michoacán o vienen de Guanajuato, y para poder traer esos alimentos que se producen en Guanajuato, en Michoacán, en otras partes del país, pues es necesario traerlo a partir de vehículos. Y obviamente ese costo o ese gasto de transporte pues tiene que ir incluido en el precio de quien hace el favor de traernos los alimentos de estas regiones, ¿sale? Y obviamente, pues el transportista va a incluir dentro de sus costos el costo de la gasolina. Entonces, si la gasolina sube, pues el precio del transporte sube, y por lo tanto, al subir el precio del transporte, pues el precio final de ese producto que nosotros recibimos en la Ciudad de México, pues se tiene que incrementar, ¿sale? Entonces, bueno, eso es algo muy importante con el caso, por ejemplo, de la gasolina. Perdón. También, ¿qué se puede estudiar o qué se estudia en la microeconomía? Pues los comportamientos de consumo de una persona o de un grupo de personas, perdón, ¿qué va a incentivar a un empresario para producir? O sea, ¿por qué los empresarios producen? ¿Por qué hay personas que teniendo tanto dinero deciden tener una empresa, poner una empresa y producir? Si bien podrían a lo mejor dedicarse a vivir de la riqueza que ya heredaron, ¿no? O por qué de repente están ahora los famosos emprendedores, ¿no? ¿Por qué ya empiezan estas startups y ahora todo el mundo, perdón, quiere ser empresario? Y otro tema que también se puede ver, digo, hay más, ¿no? Pero otro que también se puede ver es justamente qué tanto afecta un impuesto tanto a los individuos como a las empresas, como veíamos hace rato. ¿Qué tanto afecta a una persona que consume refresco día con día que el gobierno le ponga un impuesto de 5 pesos más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a final de cuentas
perdón, su ingreso no va a cambiar. Si una persona recibe un salario, pues difícilmente su salario va a crecer, mientras ese impuesto por lo general se vuelve de manera inmediata, ¿no? O también sabemos que muchas veces existen impuestos a las empresas y a veces esos impuestos pues desalientan justamente la producción. Permítanme un momento, por favor. Ok, retomando, entonces, veamos qué sucede con la macroeconomía, con la otra parte del estudio. Bueno, la macroeconomía es relativamente más nueva, ya va a surgir en 1936 y esta va a surgir a partir del libro conocido como la teoría general o el nombre completo que es la teoría general sobre la ocupación, el interés y el dinero, escrita por John Maynard Keynes o Keynes para muchos, ¿no? Keynes lo que propone, hasta antes de Keynes no existía como tal un estudio de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque la microeconomía supone que la forma en la cual actúa un individuo es la misma forma en la cual va a actuar una sociedad. Y también la microeconomía supone que la forma en la cual trabaja o actúa una empresa, perdón, hará que actúe toda una industria, todo un grupo de empresas. Sin embargo, Keynes, hay que destacar que a Keynes le toca vivir justamente la crisis del 29 en Estados Unidos, una de las mayores crisis a nivel mundial, y él descubre o él estipula más bien que no es posible estudiar a la sociedad de la misma forma en la que se estudia a un individuo y tampoco es posible estudiar a una empresa de la misma forma en la que actúa una industria. Por lo tanto, él decide o él propone que hay que hacer esa separación y entonces se deben de estudiar lo que se conoce como los agregados económicos de la oferta y la demanda. O sea, cómo demanda toda una sociedad un grupo de bienes y servicios y cómo ofrece toda una industria esos bienes y servicios. Y a partir entonces de esos estudios, ya viéndolo no desde un individuo y una empresa, sino desde una industria y una sociedad, entonces Case dice, bueno, de esa manera es la forma en la cual se va a poder resumir la forma en la cual interactúa o funciona ya una economía a nivel nacional. ¿Sale? Por lo tanto, retomando esto, bueno, pues podemos decir que entonces Keynes supone que la sociedad no se va a comportar igual que un individuo y por esa razón es que deben de estudiarse por separado. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Sí nos queda clara esa diferencia? Ok. Avanzamos entonces. Permítanme un momento. Ok. ¿Qué va a estudiar entonces la macroeconomía? Pues algunos de los temas que estudian es justamente el comportamiento de todo el Producto Interno Bruto o el PIB, la inflación, el desempleo, cómo funciona el comercio exterior y qué tan benéfica o no benéfica es la intervención del gobierno en una economía nacional a partir de la aplicación de subsidios, de impuestos, de transferencias, etcétera, etcétera. Ok, antes de avanzar, ¿recuerdan qué es el Producto Interno Bruto? ¿Alguien que me pudiera decir? Eso ya lo vimos en algún momento.
pasó, Francisco? Es que te oí muy bajito. Que nos había comentado que era todo lo que le generaba riqueza a un país, todo lo que riqueza. Ok, toda la riqueza de, de un país era una de las definiciones que teníamos sobre el Producto Interno Bruto. ¿Alguien recuerda algo más sobre el Producto Interno Yo, Bruto? Sí, que todos los bienes o servicios que se crearon en un país dentro de un año. ok, esa es la definición, digámosle, formal, ¿no? Incluso la que nos da el propio INEGI. Ok, por ahí había otra compañera, no sé si quiera participar o... Sí, Ok, es el valor total de los bienes y servicios finales de producción en un país. así es el valor, es la representación nominal o en dinero de todo lo que se produjo, ¿no? Eso sí es importante mencionarlo porque a veces lo dejamos de lado, o sea, ¿por qué mencionar nominal? Ah, porque yo podría llevar una contabilidad y decir, ok, en un país se produjeron 50,000 pares de zapatos, 30,000 cajas de cartón, 7 roperos, 4 camas, 55,000 lápices, etcétera, etcétera. Es una forma de contabilizar. Y ahí diríamos es una contabilización real, porque estamos diciendo cuántos productos se hicieron, pero realmente no nos es muy claro. En cambio, si en vez de yo utilizarlo por cada uno de los productos que se hicieron, voy diciendo, ok, en el país todos los productos que se hicieron, su valorización en pesos o de forma nominal fue de 100,000 millones de pesos, bueno, pues entonces eso de valorizarlo ya en dinero nos queda un poco más claro, ¿sí? Utilizamos el dinero como una forma universal de representación de todos los bienes y servicios que se produjeron en un país. No sé si queda claro. ¿Sale? Aparte es más cómodo decir hubo tantos millones que decir hubo tantos zapatos y tantas playeras y tanta ropa y tanta caja. ¿Sale? Ok. Ahora, antes de cambiar de lámina, me gustaría también tocar estos, bueno, sobre todo estos dos conceptos, subsidios y transferencias. Creo que impuestos no tenemos ningún problema en el concepto de impuestos, pero a mí sí me gustaría que desde una vez hiciéramos la diferencia de, y sobre todo la definición, superamos la definición de qué es un subsidio y qué es una transferencia gubernamental. ¿Alguien sabe, alguien tiene más o menos una idea o a qué les suena? Los escucho. Pues en la parte de lo que es los subsidios, se puede decir que es como Yo, profe. Espérame, deudas, es que está tu compañero Francisco. Ajá. sí, que son como deudas o aportaciones que pueden ser, digamos, perdonadas. ¿Deudas o aportaciones perdonadas? No. A ver, ¿alguien más? Ahora sí, su compañera. Yo, es una forma de ayuda o apoyo financiero que que se extiende ¿cómo se llama? Se da para un objetivo de promover algunas cosas, algo así era, no me acuerdo muy bien. Ok. ¿Qué rescatamos de tu concepto? Sí, por lo general es un apoyo financiero. Sí tiene la intención de generar un beneficio. Y bueno, pues ya creo que eso es lo que podríamos rescatar de lo que nos mencionas. ¿Alguien más? Yo, profe, A ver. bueno, la aportación, sí, ¿no? Los subsidios son el apoyo que da el gobierno para las personas, para un ejemplo, la gasolina o la luz, el agua, los predios, cosas así, ¿no? Ok. ¿Y la transferencia?
Eso sí, no sé, profe. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiera participar o ya le... Ok, vamos entonces a retomar. Aquí sí me gusta hacer esa separación, porque incluso he encontrado libros que los usan como sinónimos y realmente no lo son. Parecieran, pero no lo son. Ok, ¿en qué consiste un subsidio? Un subsidio, por lo general, es una aportación que hace el gobierno. Esa aportación la va a hacer de manera financiera, o sea, dando recursos financieros con la intención de bajar el precio real de un producto o de un servicio. Por ejemplo, hace rato hablábamos del subsidio a la tortilla. Quiere decir que los productores realmente eh, producen la tortilla a un precio de 30 pesos. Pero ¿qué va a hacer? Que por cada kilo vendido el gobierno tendrá que pagarle a estos productores de alguna manera esos 10 pesos de diferencia. O, por ejemplo, otra cosa que se subsidia en un servicio es el metro de la Ciudad de México. Ahí el subsidio lo hace el gobierno local, el gobierno de la propia ciudad. ¿Por qué? Porque el precio del boleto del metro, pues debe de estar real, debería de ser, pues entre unos 30 y 50 pesos. Y el boleto, si no me falla la memoria, sigue estando en 5 pesos. Quiere decir que el gobierno federal, que diga el gobierno local, en este caso del metro, pues está pagando, suponiendo que el precio real fuera de 50, está pagando 45 pesos por cada boleto que se emite en el metro, ¿no? Por cada viaje que hacen las personas en el metro. Y bueno, también el agua también tiene un subsidio, ¿sale? Todo eso tiene que ver justamente con los precios. O sea, el subsidio lo que va a buscar es bajar justamente el precio o hacer que el precio sea más accesible para las personas que utilizan ese bien o ese servicio. ¿Qué característica tiene el subsidio? Por lo general, el subsidio se hace de forma universal. ¿Qué quiere decir? Que no importa, salvo contadas ocasiones donde se pueda hacer, pero ya cada vez es más difícil, no importa quién sea el usuario de ese bien o servicio. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, Carlos Slim, que es la persona más rica de México en el supuesto, se metiera al metro, pues él pagaría sus 5 pesos, tendría que pagar sus 5 pesos para poderse subir al metro y gozar o utilizar ese servicio. Pero así como Slim se pudo meter, nosotros podemos llegar, pagar nuestro boleto de 5 pesos y tendríamos en este supuesto los mismos beneficios que pudo haber tenido Slim, que es de transportarse, ¿no? O una persona de muy bajos recursos, también si tiene sus 5 pesos, pues compra su boleto del metro y también puede hacer uso del metro. Con la tortilla pasa lo mismo, ¿no? Con la tortilla, no importa quién compre el kilo de tortilla, puede ser una persona de muy altos recursos o puede ser una persona de muy bajos recursos. Para todos, la tortilla cuesta 18 pesos, que es un precio menor al precio que debiera de ser si no existiera ese apoyo del gobierno. No sé si queda claro, pues el subsidio se vuelve universal para todos de forma pareja, ¿no? Mientras que la transferencia es otra forma en la cual el gobierno también interactúa o también ayuda a las personas, solamente que las transferencias sí van, la mayoría de las veces van más dirigidas a ciertos grupos de personas, no se vuelve universal. Por ejemplo, bueno, es que la Ciudad de México se presta para muchos ejemplos, pero existe, por ejemplo, un programa
para evitar la deserción de los alumnos de preparatoria. Y entonces a todos los alumnos de preparatoria se les entrega una tarjeta bancaria y cada determinado tiempo, no sé si cada mes, cada 2 meses, cada no sé cuánto, el gobierno les deposita dinero en esas tarjetas. ¿Y cuál es la intención? La intención se supone que es que estos alumnos que reciben estos beneficios, pues tengan dinero para poderlo utilizar en transporte público, en compra de útiles escolares y también en alguna parte de diversión. ¿Sale? Lo que se busca entonces es que los alumnos de preparatoria, por lo menos los que radican en la Ciudad de México o estudian en la Ciudad de México el bachillerato, pues tengan estos ingresos y no se vean tan forzados a tener que irse a trabajar para conseguir estos ingresos. Otro ejemplo de transferencias es el que tenemos, que bueno, ya se volvió federal, las transferencias que se hacen a las personas mayores, ¿no? A los viejitos. Ese dinero que se les deposita, también me parece que de forma bimestral, es una transferencia, o sea, no todos pueden hacer uso de eso, tienen que pertenecer a ese grupo de edad, deben de cumplir, tengo entendido que 65 años o más, y entonces, bueno, se registran y cada determinado tiempo el gobierno les deposita dinero para que lo usen, sobre todo en medicinas o en bienes primarios que pueden acceder, sobre todo en un supermercado, ¿no? O ayudas a madres solteras, etcétera, etcétera. Esas son transferencias. Y si ustedes observan, las transferencias son más representaciones en dinero. O sea, te dan el dinero y ya tú lo usarás en lo que tú consideres necesario. Mientras que el subsidio solamente, bueno, se aplica de forma universal y solamente sirve para poder utilizar ese servicio o acceder de una manera más fácil a algún tipo de bien. ¿Queda alguna duda, algún comentario? Ok. Bueno, entonces, ya para terminar esta parte justamente de la intervención del gobierno, pues el gobierno, digamos que la fuente de sus ingresos, o la mayor parte de sus ingresos, va a depender de los impuestos que le cobre a la población. Y gran parte de sus impuestos, bueno, dependiendo de cómo funciona el gobierno, gran parte de esos impuestos los va a utilizar en el pago de subsidios o en el pago de transferencias, ¿no? Entonces, digamos que los ingresos o las entradas de dinero es a través de los impuestos y las salidas, o una de las tantas salidas, es con subsidios y con transferencias. Y esa forma en la cual interactúa, pues obviamente tiene repercusiones a nivel nacional. Repercusiones entendiéndose como repercusiones que pueden ser buenas o repercusiones que pudieran ser malas, ¿no? Eso ya para eso sirve justamente estudiar cada uno de estos casos. Ok, ¿cómo se mide entonces? Bueno, pues la medición, yo les mencionaba desde la aparición de Marshall y de Walras, pues consistió justamente ya en asignar valores numéricos y que pudieran ser medibles a todos los objetos de estudio de la economía. Entonces, dependiendo de los valores matemáticos que nosotros tengamos, o numéricos que nosotros tengamos, pues van a ser las interpretaciones de qué tan bueno o malo o conveniente es aplicar o no aplicar, por ejemplo, cualquier tipo de política, ¿no? Y también es cierto que la economía no puede volverse una ciencia 100% dura porque todos estos números que se obtienen a partir de los estudios matemáticos que realizan los economistas tienen que ir acompañados siempre de un respaldo teórico o hipotético, que estos respaldos teóricos o hipotéticos son respaldos sociales, ¿sale? Y a partir de eso, bueno, pues
digamos que al hacer esa mezcla, pues entonces ya se va a poder fortalecer y validar el poder de la descripción de los números. O sea, quiere decir que si yo les digo el PIB es de 7 millones de dólares y ahí me quedo, pues no tenemos realmente ningún, pues nada contra qué compararlo, ¿no? Pero si yo les dijera, bueno, esos 7 millones de dólares que equivale el PIB, existen 7 millones de personas, entenderíamos que haciendo una distribución equitativa de esa riqueza, a todas las personas les tocaría $1, por ejemplo. Digo, esa es una de las cuestiones o de los ejercicios más básicos que se hacen en economía. Y entonces uno diría, bueno, ¿le convendría a la población estar viviendo con $1 al año? Pues entonces ahí sí ya empezamos a tener ciertos conflictos, ¿no? Y pues lo que entonces buscaríamos ver es hasta qué número o hasta qué porcentaje, por ejemplo, tendría que crecer el PIB para poder nosotros hacer un estudio de ver, bueno, pues a lo mejor si el PIB creciera 10 veces, pues entonces ya sería más conveniente esa cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque entenderíamos de una forma muy simplista, obviamente, que habría más riqueza para repartir entre todas las personas, ¿no? De una población. Digo, esto está muy simplista porque incluye todavía más cosas, pero así de una forma muy sencilla podría ser una razón que tuviéramos. ¿Alguna duda? Avanzamos, entonces. Hoy en día, ya lo más avanzado o de lo más avanzado que tenemos en economía es la utilización de una herramienta que se conoce como econometría, que es parte justamente de la adopción ya de estadística más avanzada y de modelos matemáticos también ya un poco más complejos. Y a partir de esta econometría, de esta herramienta, lo que se busca hoy en día en la economía es tratar de explicar algún fenómeno y su posible relación con otras variables. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver un ejemplo sencillo de lo que se haría en econometría. Por ejemplo, uno de los mayores estudios que se hacen en economía, que hacen personas en México, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, es revisar el sueldo de las personas. Nosotros obviamente entendemos que el sueldo es uno de los ingresos de la mayoría de la población en todo el mundo, ¿no? La mayoría de las personas recibimos sueldos o recibimos salarios. También hay personas que tienen autoempleo, etcétera, etcétera, pero podríamos hablar que a grosso modo, pues los sueldos son la mayor fuente de ingresos de las personas. Y nosotros entenderíamos que, o podríamos hacer un estudio para comprobar si es cierto, que el sueldo de una persona va a depender al menos de 3 variables. El primero, el nivel de estudios que tengan. Entenderíamos que a mayor nivel de estudios, mayor sueldo. También la experiencia que tiene la persona para llevar a cabo algún tipo de trabajo. También entenderíamos que a mayor experiencia sería muy probable que el sueldo de las personas aumentara. Y por lo menos aquí en México y lamentablemente en todo el mundo, en la mayoría del mundo, la variable género también implica en muchos casos el sueldo de una persona, entendiendo lamentablemente que en muchos casos personas que tienen el mismo nivel de estudios y la misma experiencia pueden tener diferencia de sueldos entre si se trata de un varón o se trata de una dama, que por lo general las damas o las mujeres son las que en gran medida, hablando así de una totalidad, las mujeres son las que generalmente reciben sueldos más bajos en comparación
con los hombres, aun y cuando tienen los mismos niveles de estudios y los mismos niveles de experiencia o años de experiencia. A esto le podemos meter más variables. No sé si se entiende hasta aquí este punto de la econometría. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace en este tipo de estudios? Bueno, lo que se hace en este tipo de estudios es recurrir a bases de datos de encuestas que se realizan a las personas y se les pregunta a la mayoría de las personas que se puedan o a una población en específico, primero, cuál es su sueldo, cuál es su nivel de estudios, qué experiencia tienen y se anota el género. Y entonces, a partir de la información, pues no sé, a lo mejor de unos 5,000 o 50,000 datos, lo que se busca ver es si efectivamente existe esa relación, si efectivamente a mayor nivel de estudios las personas están recibiendo sueldos más altos o no. A lo mejor lo que realmente implica que una persona reciba más sueldos es la experiencia que posee. Y también ver si es cierto lo que nos dice esa teoría o lo que nos dicen muchas veces las noticias, que las mujeres en general reciben menos ingresos que los hombres. Y entonces, bueno, se puede correr un modelo y al final los valores que nos da ese modelo nos estarían explicando cuál de esas tres variables, en este caso el nivel de estudios, la experiencia o el género, cuál de esas tres es el que más impacta en el sueldo de una persona. Y si, por ejemplo, nosotros dijéramos, ok, lo que más impacta en el sueldo de una persona es el género y somos los encargados, o el gobierno es el encargado de buscar una equidad de salarios, pues probablemente le daría pie a justificar, a crear un programa de atención o de ingresos o de inclusión de género de las mujeres, ¿no? Que favoreciera a las mujeres. Esa es, por ejemplo, una de las razones por las cuales hoy en día, sobre todo en instituciones de gobierno, se busca un tipo de equidad en cuanto a la cantidad de hombres y mujeres que laboran en las oficinas gubernamentales, ¿no? O incluso en política también lo que se ha buscado hoy en día es que, por ejemplo, los diputados tengan la misma cantidad de curules entre hombres y mujeres, ¿no? Que no haya más preferencia o mayor dominio de hombres en comparación de las mujeres, ¿no? O suponiendo que el problema de nosotros no fuera el género, que a lo mejor es el nivel de estudios, bueno, pues el gobierno, por ejemplo, podría aplicar una política justamente de apoyo y de alfabetización de la población. ¿Con qué? Con la intención de que la gente tuviera mayor nivel de estudios, o sea, que hubiera menos personas con educación básica y en porcentaje creciera el número de personas, no sé, a lo mejor con una educación al menos de preparatoria, ¿no? O si fuera experiencia, bueno, pues es lo que vemos hoy en día, esos programas de, ¿cómo se llama este? De jóvenes hacia el futuro, jóvenes construyendo el futuro. Bueno, pues esa es la intención, tratar de generarles esa experiencia a los jóvenes para que entonces se pueda nivelar y la mayoría de las personas puedan acceder a un sueldo competitivo y a un sueldo que pues realmente les convenga, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Digo, así como esto del sueldo, se pueden hacer un chorro de ejemplos de econometría, pero bueno, este es el que se me hizo uno de los más sencillos de demostrar, ¿no? O demostrar más bien. ¿Sale? Bueno, ¿qué sigue ahora? Vamos a ver eh, cómo se han dado
la evolución del pensamiento económico y qué escuelas han surgido a partir de que la economía se concibe como una ciencia. Aquí les pido que revisen muy bien esta gráfica. Es más, si gustan, al rato les comparto justamente esta lámina, porque yo digo que esta lámina nos dice muchísimo más de lo que pudiéramos creer. ¿Por qué? Primeramente, vamos a partir aquí de la ortodoxia, o sea, entiéndase como la economía positiva, y nos dice que su origen ya como ciencia nos ocurre con lo que se conoce como la escuela clásica. Esa escuela clásica, obviamente, pues es o incluye a grandes pensadores como Adam Smith, que es el padre de la economía, como a David Ricardo, que también lo vamos a revisar, como a Malthus, que yo creo que muchos de ustedes ya han oído hablar de Malthus, y también de esta escuela clásica, de esta formación de la escuela clásica, surge una persona muy importante que después se vuelve, digamos que su antítesis, ¿no? Justamente Carlos Marx o Karl Marx. Carlos Marx tiene justamente una formación en la escuela clásica y todo su análisis lo hace eh, de acuerdo a una crítica a lo que se concibe como la escuela clásica. Por lo tanto, es importante mencionar que, o es correcto mencionar que realmente Carlos Marx no es en sí un marxista, es quien crea el marxismo. Pero hablando de corrientes económicas o de corrientes de pensamiento, Carlos Marx está considerado obviamente en la escuela clásica porque fue formado esa forma de pensamiento, y a partir de eso se volvió un crítico. Ya el marxismo genera, sobre todo ya a partir de su libro El Capital, que yo creo que ya muchos de ustedes lo han de haber revisado, pues ya empiezan a surgir otro tipo de pensadores, como puede ser Lenin, como puede ser Rosa Luxemburgo, Engels incluso, entre otros, ¿no? Y bueno, esta escuela clásica la vamos a revisar ya en las siguientes sesiones. Digamos que esa fue la teoría, a partir de que se crea, esa es la teoría dominante, la escuela clásica. Eh, Obviamente, bueno, Marx surge como un crítico, pero la teoría dominante sigue siendo la escuela clásica. Digamos que la evolución natural, histórica de la escuela clásica se transforma en lo que se conoce como la escuela neoclásica, o también es llamada como la escuela marginalista. Y esta escuela es la escuela que va a darle justamente la formalización a la economía. O sea, es en este momento en el cual la economía adquiere las entonces matemáticas más avanzadas, que son derivadas e integrales, y empieza a matematizarse ya de una forma más fuerte, ¿no? En la escuela neoclásica, bueno, pues los grandes pensadores que tenemos sería a Alfred Marshall, a Say, a Balras, y de esa escuela neoclásica va a surgir también un personaje importante, que es nada más y nada menos que el mismísimo Keynes o el mismísimo Keynes. Igual, Keynes no puede ser considerado como un keynesiano. Keynes es considerado como un pensador de la escuela neoclásica o de la escuela marginalista. Y a partir de esa aportación que hace Keynes, pues entonces surge lo que se conoce como la síntesis neoclásica. Esta síntesis neoclásica, su nombre lo dice,
va a ser la conjunción de las ideas entre el keynesianismo y la escuela neoclásica. Ahora bien, ustedes verán que estas flechas que he ido tocando, e incluso estos colores que he estado utilizando, bueno, primero las flechas son más gruesas. Estas flechas más gruesas lo que están mostrando en sí es el avance teórico o el avance del pensamiento económico visto desde la teoría dominante por cada uno de los, digamos, eventos históricos que pudieron haber ocurrido. ¿A qué me refiero? Bueno, la escuela clásica surge justamente con la revolución industrial. Después, bueno, la escuela neoclásica, digamos que es una evolución histórica, natural, que tenía que ocurrir en algún momento, justamente al momento de crear o de incorporar las matemáticas, pero el modelo se empieza a agotar justamente a partir de la crisis del 29. Cuando surge la crisis del 29, sobre todo en Estados Unidos, que la bolsa de valores tiene el gran crash, pues se tuvo que investigar por qué sucedía eso, por qué estaban pasando cosas que no se tenían contempladas. Y justamente Keynes fue el que dio la explicación y dio la solución a cómo salir justamente de esa crisis. Sin embargo, a Keynes lo que le sucede es que su pensamiento económico quedó mucho en la teoría y poco en la práctica. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la crisis del 29, pues tenemos lo que es la Segunda Guerra Mundial y en ese momento, bueno, pues las economías funcionan de otra forma, funcionan justamente como se conoce, como economías de guerra y funcionan de una forma que no es tan fácil de describir en una situación histórica. Sin embargo, justamente terminando la Segunda Guerra Mundial, al poco tiempo de que termina la Segunda Guerra Mundial, Keynes muere. Y entonces, cuando se quiere retomar el pensamiento keynesiano, pues ya no existe Keynes para que nos diga o les diga a esas personas en su momento qué es lo que se debe de hacer, cuál es la política que se debe de seguir para evitar caer en la crisis. Y lo que se les ocurre es justamente revisar a alguien que lo había estudiado de nombre Higgs. Y Higgs lo que propone es, o lo que nos menciona es decir, ok, ni Keynes ni la escuela neoclásica están equivocados. Lo que pasa es que analizan momentos distintos. Entonces, bueno, pues hay que sintetizarlo y crear una sola teoría, que sería la teoría que va a dominar justamente acabando la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos que por ahí de la década de los 70s. ¿Por qué? Porque al igual que había ocurrido anteriormente, las ideas y el pensamiento económico dejan de ser viables por un simple hecho que vimos en un principio. La sociedad es cambiante y por lo tanto la economía y el pensamiento también tiene que ser cambiante. Quiere decir que la forma en cómo se comportaba una sociedad al finalizar la Segunda Guerra Mundial y estar en una fase de reconstrucción, sobre todo, pues ya no iba a ser lo mismo que aquella sociedad que estaba entrando a la década de los 70s y que obviamente ya tenía otro tipo de visión y de concepción. Justamente el modelo de la síntesis neoclásica se vuelve a agotar, vuelve a llegar el mundo a la crisis y existe por ahí otro salvador de nombre Milton Friedman, también una persona que muchos de ustedes han de haber oído, y Friedman lo que dice es, ok, la síntesis neoclásica y el keynesianismo siempre estuvieron mal. Lo que pasa es que nunca supieron interpretar a la escuela neoclásica y entonces hay que retomar a la escuela neoclásica, pero hay que darle
ciertas, hay que apretar un poquito más las tuercas, ¿no? Hemos sido o los gobiernos han sido muy flexibles y lo que se necesita para poder actuar es ponerle más orden a las cosas. Hay que apretar las tuercas. En este momento del monetarismo, se acuña a la par, y esto no es cosa de los economistas, esto es cosa realmente de los propios sociólogos. Los sociólogos, al analizar toda la filosofía del monetarismo de Friedman, son quienes forjan el nombre de neoliberalismo. Ese nombre que incluso hoy en día utiliza mucho el presidente de México, se forja en ese tiempo. Pero aquí es importante hacer esa aclaración. El término neoliberal no va a aparecer nunca en estudios económicos. Ese nombre aparece en estudios más bien de sociología, por todo lo que implica en cuestión filosófica, que ahorita más adelante vamos a tocar unos puntos. Y después, bueno, pues como siempre, la sociedad vuelve a evolucionar, existen ya nuevas formas de pago, ya nos enfrentamos ya a una sociedad que ya está incorporando la tecnología, ya estoy hablando de la década de los 90, de los 2000, y todos estos avances tecnológicos pues también hacen que la sociedad evolucione, que la sociedad cambie y obviamente que la economía cambie. Por lo tanto, se agota el modelo del monetarismo y se crea la teoría que hoy en día es la que nos rige de manera, o de la forma en la cual la mayoría de los gobiernos en el mundo actúan. Y es lo que se conoce como el nuevo consenso monetarista, o también se llega a conocer como la nueva macroeconomía, o como el nuevo consenso cuantitativista, ¿no? Son como que los nombres que se le dan hoy en día. Y ese consenso monetarista, bueno, pues es justamente aplicar la teoría del monetarismo, pero adopta ciertos puntos de esto que se creó acá a partir de la síntesis neoclásica, que se conoce como el neo-keynesianismo. Eso sería en resumen, hasta ahorita, cómo ha ido avanzando el pensamiento económico en las escuelas dominantes. Ahorita les hablo del resto de las escuelas. No sé si quedó claro cómo fuimos avanzando, de acuerdo sobre todo a hechos históricos y evoluciones de la propia sociedad. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿qué sucede? Ok, vámonos del lado izquierdo, esta parte de la heterodoxia, que se va a formar sobre todo con el marxismo. Es el primero que no está de acuerdo en lo que dice la escuela clásica. Marx, además, en sí no es un economista de formación. Marx es más bien un abogado y tiene mucha influencia filosófica. Entonces Marx se vuelve más una persona del lado social. Y obviamente Marx pues nunca iba a estar de acuerdo en en esa formalización o en esa matematización de la economía. Por eso, bueno, digamos que son los primeros o la primera rama que se separa de la ortodoxia. El marxismo ha ido avanzando, obviamente continúa, hoy en día sigue existiendo el marxismo y ese marxismo, bueno, ha evolucionado hasta lo que hoy en día se conoce como el neomarxismo, que paradójicamente, o no sé cómo llamarlo, ahora los neomarxistas lo que se están dedicando es justamente a matematizar todo lo que Marx dijo en el Capital. Bueno, obviamente muchos escritos, pero ya empiezan a hacer la utilización justamente de matemáticas para explicar de forma matemática
todo lo que Marx dijo en su momento, y bueno, todos esos pensadores, ¿no? Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, el propio Stalin, que era todo lo que decían, bueno, pues lo han tratado ya de explicar ya con mayor matemáticas. Incluso el neomarxismo en algunas ramas ha adoptado ciertas ideas del keynesianismo, ¿no? Digamos que ya es un marxismo más robusto. En cuanto al keynesianismo, bueno, como yo les platiqué, Keynes murió y pues digamos que por practicidad se tomó o se pensó que la línea directa o la evolución del keynesianismo tendría que recorrer a lo que Higgs proponía hacia la síntesis neoclásica. Sin embargo, bueno, pues la síntesis neoclásica no terminó ni de convencer ni a los keynesianos puros, ni a los neoclásicos puros. O sea, ni estos aceptan la síntesis neoclásica como hijo propio. Incluso hay autores de la síntesis, o más bien de la escuela neoclásica, que consideran la síntesis como una síntesis keynesiana. O sea, no lo quieren, ¿no? Hay autores que incluso consideran que la síntesis neoclásica se transformó en un keynesianismo, le llaman bastardo, o sea, nadie lo quiere, ¿no? Por eso es la razón de la que le dan ese nombre, ese peyorativo. Y el neokeynesianismo, bueno, pues prácticamente los intelectuales, pues al darse cuenta que su modelo ya estaba agotado, pues trataron de irlo evolucionando. Hoy en día todavía existen pensadores del neokeynesianismo que tratan de explicar la economía vista desde esta concepción y han tratado pues de crear, digamos, como que su propia subciencia dentro de la economía. El keynesianismo en sí, la evolución, que podríamos decir la evolución natural, fue la formación de lo que hoy en día se conocen como los poskeynesianos. Los poskeynesianos hoy en día tienen un conflicto teórico. Hoy en día los acérrimos rivales del nuevo consenso monetarista son justamente los poskeynesianos, ¿no? Están siempre escribiendo, criticándose mutuamente, ¿no? Para tratar de explicar cualquier hecho que esté ocurriendo día con día. Ok. Otra cosa que hay que es importante, que yo quiero que ustedes revisen en esta gráfica, es justamente esta línea punteada de división que estoy poniendo aquí. Esta línea, lo que trata de demostrar, o la separación que trata de hacer, es justamente en la cuestión de lo que hoy en día podríamos nosotros llamar el conservadurismo económico o el liberalismo económico. ¿Qué quiere decir? Que aquellas escuelas que se encuentran del lado izquierdo son aquellas escuelas que son llamados conservadores económicos, o sea, buscan sobre todo mayor participación del Estado dentro de la economía. Entre más hacia la izquierda se encuentren, mayor intervención estatal justifican o proponen ellos. El keynesianismo por eso se encuentra, digámosle que a la mitad, aunque un poco más cargado hacia el conservadurismo. ¿Por qué? Porque justamente de eso consistió la teoría económica, consistió en la importancia de que el Estado intervenga en la economía cuando es necesario. La síntesis neoclásica, si bien menciona que es importante la intervención del Estado, está más cargado hacia la no intervención del Estado. ¿Qué quiere decir? Que desde una percepción de la síntesis neoclásica y del propio neokeynesianismo,
el Estado solamente debe de intervenir cuando sea sumamente necesario. ¿Qué quiere decir? Que entonces la ortodoxia lo que nos va a decir es prácticamente que el Estado no debe de intervenir o solo va a intervenir en cuestiones sumamente importantes. Ya cuando no quede de otra, bueno, solo en ese momento se justificará la intervención del Estado. Y por último, en el extremo de la derecha, tenemos lo que se conoce como la escuela austriaca. De hecho, hoy en día, la escuela austriaca para muchos autores, si ustedes revisan incluso el libro que les compartí de Graue, no considera a la escuela austriaca, porque la escuela austriaca lamentablemente en el estricto no es considerada en sí como una ciencia. Permítame un momento, por favor.